Uno de los estudios más grandes que por lo menos yo he visto en muchas charlas que has hecho o de conversaciones o de eventos a los que has estado invitado, Lucas, es precisamente hablar de cómo ver un paisaje que es una sola cosa es un problema para todos. Pero ese sistema de producción es difícil o sea, no se sostiene en el largo plazo. Entonces se empieza a generar degradación, se empiezan a estancar los rendimientos y bueno, empieza a haber un montón de problemas que ya estamos viendo. Y bueno, justamente el cambio de paradigma es reconocer que esa naturaleza sí tiene un rol y que tenemos que apostar por la convivencia, no por el reemplazo. Por lo tanto, de alguna manera, que haya producciones que convivan al lado con hábitat natural o semi-natural, y eso encontramos nosotros que tiene un montón de beneficios. Y entonces nosotros como productores agrícolas todavía no entendemos que tener una planta repetida 1000 veces en un espacio, pues nos empieza a generar retos. Desde las investigaciones que has desarrollado, Lucas, ¿cuáles han sido estos resultados cuando se trabaja con esas condiciones frente a un cultivo que realmente tiene biodiversidad? La agroecología es la ciencia de la permanencia, la que nos enseña a vivir sin destruir. Con esta frase de José Lutzenberg abrimos el episodio de hoy, porque hoy hablaremos con el doctor Lucas Garibaldi, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias, sobre cómo las redes ecológicas sostienen la vida. Su mirada combina ciencia, territorio y sostenibilidad. Y hoy hablaremos cómo podemos repensar nuestra relación con los agroecosistemas y con la naturaleza misma. Bienvenidos a Agrobiota Pod, un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, saberes ancestrales, agronegocios, microbiología, por supuesto, y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial y hoy estoy rabiosamente feliz porque teníamos la fortuna de tener como invitado a Lucas Garibaldi desde Argentina. Lucas, bienvenido a Agrobiota Pod. Hola Paula, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Muy contento de estar acá. Gracias, Lucas. Bueno, queridos bioproductores, Lucas es un ingeniero agrónomo en primera instancia, pero ya preguntaremos todo el conocimiento que tiene Lucas, que tiene un montón de investigaciones, unos trabajos maravillosos. Y para quienes somos ratones de biblioteca, encontramos la diversión sin límite en la página de Lucas Garibaldi. Están todos sus trabajos de investigación, donde podemos referenciarlos, dónde están sus artículos científicos. Hay algunos PDFs que podemos descargar y podemos leer, y muchos de los temas que trabaja Lucas vamos a conversarlos un poco hoy aquí. Lucas, cuéntanos por favor en dónde te encuentras, a qué te dedicas y cuáles son los trabajos que has venido realizando en relación a la investigación que desarrollas. Bueno, muchas gracias. Yo soy director de un instituto de investigaciones en Argentina que se llama IRNAR, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Y en este sentido, trabajamos fuertemente en, de alguna manera, eh, vincular la conservación de la biodiversidad y la producción. Que cuando yo empecé a estudiar eran como dos mundos distintos, ¿no? Por un lado, si uno le interesaba conservar la naturaleza, la diversidad de vida, estaban los parques nacionales, y por otro lado, si uno quería producir, era otra cosa. Y justamente durante las últimas décadas en ecología se ha avanzado mucho en el conocimiento y hemos aprendido un montón sobre las leyes del funcionamiento de las comunidades y de los ecosistemas. Eh, y nuestros sistemas productivos no son de otro planeta, básicamente, sino que siguen las mismas leyes que los sistemas naturales. Y por lo tanto hemos trabajado mucho en cómo, de alguna manera, la conservación de la naturaleza y la biodiversidad puede potenciar la producción en sus distintas dimensiones, en cuanto a productividad, en cuanto a calidad de la producción.
y en cuanto a estabilidad en la producción a lo largo del tiempo, y a la vez como también sistemas agropecuarios que pueden ser utilizados o pueden ayudar también para conservar la biodiversidad. Por supuesto, de todos modos, necesitamos parques nacionales. Va a ser difícil, ¿no? Tener eh, una finca en medio de los elefantes. Hay cosas que no podemos. Hay cierto tipo de convivencia que no se puede dar, pero mucho otro tipo de convivencia, de poder proteger bosques, pastizales, distintos tipos de ecosistemas que cuiden nuestras aguas, que nos brinden un montón de servicios, a la vez que esos ecosistemas naturales potencian la producción agropecuaria. Eso sí podemos hacer en buena parte del mundo, básicamente. Sí, está genial. Y muchos de los trabajos que han venido realizando ustedes dentro del centro de investigación y tú como director, creo que manejan muy bien el tema de cómo esa biodiversidad es la base fundamental para que se pueda desarrollar todos estos impactos positivos en los agroecosistemas. Y entonces, como primera pregunta, me gustaría preguntarte, valga la redundancia, ¿qué te llevó a estudiar esos vínculos entre biodiversidad, producción y sostenibilidad? Si de repente hubo un momento en que algo te hizo conexión o definitivamente es algo que se vino desarrollando, Lucas. No, creo que lo supe toda mi vida, por más que yo nací en una gran ciudad, desde pequeño dibujaba eh, paisajes típicos de la permacultura, con frutales, huertas, ríos, casitas. No sé muy bien por qué, pero es algo con lo que siempre estuve conectado. Siempre supe que quería ser agrónomo y me encantaba la ecología, así que de alguna manera fue algo como muy natural para mí. En cierto momento de mi carrera, bueno, me apasiona mucho de alguna manera comprender eh, las leyes de los ecosistemas, del universo, así que también siempre me encantó mucho la astronomía y en algún momento de alguna manera empecé a estudiar astronomía, pero bueno, al final continué con la agronomía y fue un poco mi rumbo. Claro, y creo que nos pasa a muchos de nosotros cuando queremos desarrollar agricultura. No sé por qué siempre estamos relacionados con la parte de estrellas y creo entenderlo cuando nosotros estudiamos un poco el tema de biodinámica, de esta mirada de la interrelación, que no sabemos por dónde viene, pero que efectivamente tiene un impacto en lo que hacemos. Lucas, uno de los factores que más relevancia, has tú venido trabajando dentro de las investigaciones que has venido haciendo, o que a mí me parece que se repite en todos tus trabajos, es esa idea de red de conexión. Y me gustaría saber desde tu mirada como ecólogo o que estudias muchísimo esa parte de la ecología, ¿cómo describirías esa red invisible del suelo, ¿no? Esa red trófica que está allí y cómo se relacionan los animales, las plantas y en este caso también los polinizadores. Bueno, uno puede pensar el suelo como dinero en el banco, ¿no? De alguna manera eh, y uno puede, ese dinero como una especie de herencia que uno tiene, de su padre o de su madre, tal vez cuando se mueren uno puede cuidarlo, y reproducirlo, o puede gastárselo todo en unos pocos años, básicamente. Y por así decirlo, quemarlo y después recuperarlo es muy difícil. Eh, y en el suelo no solamente tenemos las propiedades físicas o inertes, sea de arcilla, sino que justamente buena parte del valor que hay allí es la vida. Las raíces que están sosteniendo esos suelos,
los canales de aireación, digamos, esos exudados radiculares que alimentan un montón de organismos, microorganismos. Y bueno, hay una diversidad de vida muy, muy importante. Bueno, uno de los grandes avances de la agronomía también en las últimas décadas han sido aprender de los beneficios de no, de una manera, roturar el suelo, ¿no? Y de hacer, de trabajar con suelos, idealmente con coberturas permanentes, con suelos vivos, cultivos de cobertura, que ahora se les llaman cultivos de servicio, y bueno, todo ese tipo de beneficios, cómo, de alguna manera, eh, son las raíces y las vidas la que hacen que esos suelos, por así decirlo, puedan potenciar y nutrir esa producción. Por supuesto que hay regiones en el mundo, que hay climas, que hay materiales originarios que son distintas, pero básicamente eh, creo que uno de los grandes, de alguna manera, énfasis de estas últimas décadas de la agronomía ha sido justamente lo importante que es la vida en el suelo y la producción, y que el suelo es mucho más que proveer nutrientes, y que básicamente con el arado y los fertilizantes no funciona a largo plazo. Eh, hay que cuidar y nutrir esos suelos. Sí, es algo que hemos venido encontrando a lo largo del tiempo y que afortunadamente ya se tienen esos estudios donde definitivamente se demuestra que esa situación ya no tiene más eso que nos dijeron que no iba a pasar, ¿no? Y es que un suelo puede ser productivo siempre y cuando tú le suples las condiciones basados en fertilizantes o de insumos químicos y que generalmente son externos. Y entonces ahí lo que vemos es que de por sí el suelo va perdiendo su capacidad productiva y va perdiendo con esa capacidad. La causa es que se pierde la biodiversidad como tal, ¿no? Y vamos en un declive completo y bueno, si seguimos pensando que vamos a cambiar las cosas haciendo lo mismo, creo que estamos locos, como lo definiría alguien hace muchos años. Y entonces, entender esa mirada, y por eso creo que es importante que nosotros como productores agrícolas entendamos esos cambios, ¿no? Pero antes de eso, una de las cosas que tú hablas en muchos de los artículos que tienes escritos, Lucas, es el hecho de esa biodiversidad, cómo se ve afectada por el cambio del uso de suelo, ¿verdad? ¿Cómo se afecta esa diversidad? ¿Podrías ampliar un poco este concepto para que podamos entender a qué nos referimos con el cambio de uso de suelo y no necesariamente desde el punto de vista gubernamental, sino lo que hacemos nosotros? Sí, es un proceso bastante simple en donde, bueno, si yo tenía el campo y ese campo tiene de alguna manera hábitat natural o semi-natural, ya sea pastizales, bosques o selva, digamos, yo como productor no le doy valor a ese hábitat natural, y para mí lo que tiene valor es básicamente lo que puedo vender, que podría ser de repente, bueno, deforestar para poder poner ganado, o deforestar para agricultura como soja, maíz, girasol, caña de azúcar, etcétera. Eh, y eso lo quiero hacer en todo el campo, en el 100% del campo, para poder vender lo más posible. Y básicamente todo el mundo tiene el mismo razonamiento, y como el principal ocupante del planeta Tierra es el sistema agropecuario, nuestras forestaciones, nuestra ganadería, nuestra agricultura, y todos tienen el mismo concepto de tratar digamos, de ocupar todo el territorio con producciones que son como industriales, ¿no? Que no están basadas en la diversidad, sino que es una especie muy abundante, ya sea una especie de pino muy abundante, o una raza animal muy abundante, o una variedad de soja muy abundante. Es un proceso en que año a año se va destruyendo
la naturaleza a una tasa cada vez más rápida, en muchos casos de manera irreversible, de extinción de especies. Y bueno, es un proceso bastante simple, y a la vez bastante dramático, y que genera también degradación para los mismos productores, ¿no? Porque era un poco lo que hablábamos antes. Al principio las cosas van bien, pero ese sistema de producción es difícil o sea, no se sostiene en el largo plazo. Entonces se empieza a generar degradación, se empiezan a estancar los rendimientos, y bueno, empieza a haber un montón de problemas que ya estamos viendo. Y bueno, justamente el cambio de paradigma es reconocer que esa naturaleza sí tiene un rol y que tenemos que apostar por la convivencia, no por el reemplazo. Por lo tanto, de alguna manera, que haya producciones que convivan al lado con hábitat natural o seminatural, y eso encontramos nosotros que tiene un montón de beneficios. Uno de los estudios más grandes que por lo menos yo he visto en muchas charlas que has hecho o de conversaciones o de eventos a los que has estado invitado, Lucas, es precisamente hablar de cómo ver un paisaje que es una sola cosa es un problema para todos. Y entonces nosotros como productores agrícolas todavía no entendemos que tener una planta repetida 1000 veces en un espacio, pues nos empieza a generar retos. Desde las investigaciones que has desarrollado, Lucas, ¿cuáles han sido estos resultados cuando se trabaja con esas condiciones frente a un cultivo que realmente tiene biodiversidad? Bueno, una de las cosas que pasa en la naturaleza, que en general los sistemas que son más diversos son más productivos por unidad de superficie, y eso también se da en los sistemas agropecuarios. Eh, y de manera más importante, también hay muchas relaciones demostradas entre la diversidad y la estabilidad en la producción. eh, y la capacidad de mitigar ante eventos extremos, ¿no? Si uno tiene una diversidad de cultivos, bueno, si hay una sequía, por ejemplo, el impacto de esa sequía es mucho menor. Esto lo hemos visto incluso en sistemas extensivos, ¿no? Simplificados, pero aquellos que tienen mejores rotaciones en el tiempo, más diversas, esos suelos y esas producciones son más capaces de mantener altas productividades ante sequías, básicamente, por ejemplo. Y bueno, la, la diversidad tiene que ser parte de las herramientas que uno maneja, ¿no? En los sistemas agropecuarios, y se tiene que planificar también, así como se planifica la densidad de siembra, se hacen análisis de suelos para ver la cantidad de nutrientes que tiene ese suelo, eh, las fertilizaciones, etcétera. Sí, es que hay muchos factores que están relacionados y que muchas veces como que los vemos como cosas aparte, que no entendemos esa dinámica. Tú hablas mucho del tema de dominancia en un paisaje, ¿no? Me gustaría que nos expliques un poco esa parte de cómo trabajas tú ese concepto cuando se habla de dominancia en un paisaje y cómo, por ejemplo, en uno de los estudios que hicieron con los campos de girasol y también los de soya que mencionabas, que dicho sea, son cultivos grandes, extensivos, y que nosotros pensamos que es la mejor forma porque nos facilitamos la vida, ¿no? Que es la forma en que disminuimos la problemática como productores agrícolas sin ver que definitivamente esto realmente es la base o el fundamento de todos los retos o los problemas a los que nos enfrentamos como productores agrícolas. Sí, la dominancia es un concepto en ecología que es lo opuesto a la equitatividad o a la equidad, uno podría decir. Y es cuando, bueno, si uno va a un pastizal natural, muchas veces uno puede encontrar muchas especies conviviendo, y bueno, uno puede decir, bueno, esta especie tiene 50 individuos
una parcelita, la otra tiene 30, la otra 20. Hay especies raras, hay especies más abundantes, pero bueno, hay una distribución de abundancias. Cuanto más pareja sean las abundancias entre especies, más equitativo es. Uno puede pensar lo mismo para empresas, ¿no? Digamos, y ventas. Eh, si hay una empresa que vende todo, o la mayoría, es muy dominante. En cambio, si uno tiene 100 empresas y todas tienen ventas parecidas, hay más equidad. Y en ecología es lo mismo. Y lo que hacemos nosotros es reducir la equidad en nuestros sistemas, ¿no? De sistemas naturales que bueno, generalmente tienen mayor equidad, llevarlos a sistemas que tienen la mínima equidad o la máxima dominancia, ¿no? Donde solo una especie o unas pocas especies acaparan todos los recursos. Y eso, de alguna manera, está basado en principios de economía de escala, porque nos permite de manera muy sencilla, con un paquete tecnológico muy simple y muy básico, máquinas grandes, usar máquinas cada vez más grandes, manejar un montón de superficie, ¿no? Y bueno, hay que contratar a menos gente y bueno, hay muchas empresas que lo ven positivo. Sin embargo, digamos, uno está manejando un ecosistema, no es una fábrica de zapatos o de autos. Entonces, como que esos principios de economía de escala no van de la mano muchas veces de los principios ecológicos. Por lo tanto, paradójicamente, si bien cada vez hay parcelas más grandes y lotes más grandes, en esos lotes más grandes hay menos productividad, justamente por esta manera de manejar esos lotes. Entonces, por un lado, estas empresas ganan por usar máquinas más grandes, pero por otro lado pierden mucha productividad. Se cosecha menos y se degrada más, hay malezas, hay más malezas resistentes a herbicidas. La resistencia a herbicidas se da como muchísimo más rápido. Así que bueno, un montón de problemas importantes. Sí, es que cuando no vemos la relación que hacemos cuando tenemos un solo objetivo, un solo tipo de cultivo, no solamente afecta el hecho de cuál es la relación, por ejemplo, de la comunidad microbiológica que se desarrolla en el suelo gracias a que la planta realmente hace labores de ganadería y entonces estimula el desarrollo de algunos microorganismos que son necesarios para ella, pero si nosotros mantenemos durante mucho tiempo esa condición, pues estamos dañando ese ecosistema porque finalmente estamos limitando el desarrollo de las otras poblaciones que nos va a generar beneficios. Y con la misma, de repente, hay algo que nosotros somos ahora como mucho más sensibles al respecto, Lucas, y es algo que has venido trabajando durante mucho tiempo y es el efecto de polinizadores. Cómo esa polinización se afecta cuando tenemos estos cultivos con una sola planta repetida o cuando no evaluamos o cuando no entendemos cuál es la dinámica de las poblaciones de estos polinizadores. Entonces, me gustaría que nos dijeras cuáles son esos, para ti, esos, como esas conclusiones a las que han llegado con todos esos proyectos de investigación que han hecho, que no solamente lo has hecho allá en Argentina, sino que lo hicieron en en los 5 continentes, si la memoria no me falla, de cómo evaluaron precisamente esa condición de tener una sola planta y cómo afectan los polinizadores y cómo a su vez algunos polinizadores afectan a los otros polinizadores. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos a tener en cuenta y cuáles fueron los resultados que ustedes encontraron, Lucas? Sí, estos grandes monocultivos eh, son como la receta perfecta para que haya déficit de polen en las flores. Y el polen no puede ser visto también como un recurso que limita la producción. De la misma manera que uno pueda cosechar menos manzanas, fresas o girasol porque falte luz o porque falten nutrientes o porque falte agua, también se cosecha menos porque falte polvo.
básicamente. Entonces, si no hay polen en cantidad y en calidad adecuada, las semillas y los frutos no se desarrollan en la mayoría de los cultivos. Eh, y esta limitante por polen no es tenida en cuenta habitualmente por las empresas agropecuarias, por las agricultoras. Y estos grandes monocultivos, de alguna manera, es una receta perfecta para que falte polen, porque al tener solo una especie buena parte del año, no hay flores, entonces es como un desierto de flores. Y de repente el cultivo, por ejemplo una colza, florece de manera sincrónica por poco tiempo y de repente es un mar de flores. Hay millones y millones de flores que están pidiendo a gritos polen eh, y ese polen es transportado en la mayoría de los cultivos por polinizadores, por animales, como las abejas. Pero bueno, ese hábitat no es amigable para los polinizadores, entonces no hay muchos polinizadores. Por lo tanto, nosotros encontramos que los déficits de polen son muy comunes en los cultivos. Eh, Mucha demanda, poca oferta, y esta demanda es aún mayor porque generalmente en la producción agropecuaria se tiene muy en cuenta la provisión de nutrientes, se tiene muy en cuenta bueno, que no haya plagas, enfermedades, malezas, se, se piensa muy bien la densidad óptima para que los cultivos aprovechen la luz, los recursos en general. Y bueno, cuando las otras limitantes también son menos limitantes, lo que no le prestas atención, como el polen, se vuelve todavía más importante. Así que bueno, es un aspecto clave. Y también la limitante de polen es algo que uno no ve si uno no lo va a medir. Porque si a vos te faltan nutrientes, lo ves fácil en las plantas. Si tenés plagas, también lo ves fácil. Hay bichos que te están comiendo, ¿no? Los frutos. Si tenés malezas también, enfermedades también. Si hay sequía también se ve fácil. Pero en cambio, si falta polen, uno no se da cuenta. Es decir, ¿cómo te das cuenta? Simplemente ves tu cultivo lleno de flores y no estás mirando adentro de si esas flores tienen polen o no. Entonces, y además, es muy difícil darte cuenta que entonces meses después cosechaste menos de lo que podrías haber cosechado porque no tenías la suficiente cantidad y calidad de polen, si no es algo que vos vayas a medir. O sea, si no lo medís, no lo vas a ver a simple vista. Eh, y en ese sentido, bueno, es algo que es tenido en cuenta cada vez más, digamos, en las producciones agropecuarias. Pero bueno, de alguna manera todavía estamos muy lejos de realizar un buen manejo de la polinización. Sí, eso que mencionas, creo que también lo mencionamos en uno de los episodios en el que estuvimos hablando con Emanuel Canales, precisamente de cuál es ese comportamiento de los cultivos y también de los polinizadores en general, ¿no? Cómo, cómo a pesar de lo que tú mencionas, ¿no? Que vemos miles de flores y no pensaría fantástico para todos los polinizadores, pero olvidamos lo que bien mencionas, o sea, cómo estamos manejando el cultivo. La mayoría de los cultivos extensivos son convencionales, la gran mayoría. Y entonces, el uso de fungicidas, de plaguicidas, porque se supone que los insectos son plaga, ¿no? Y entonces resulta que parte de ese grupo insectos están los polinizadores, y no solamente son las abejas, sino también están los escarabajos, los moscos, las mariposas, libélulas, bueno, en fin, ya si hablamos de otros cultivos estaríamos hablando de murciélagos y demás, colibrís, bueno, hay tantos animales que cumplen con esa función y por más que sea y que haya supuestamente la cantidad de flores, lo que tú dices, no hay quien haga esa polinización. Y entonces a mí me surge la duda, Lucas, en uno de los episodios que estabas, en uno de los artículos, perdón, que publicaste y que hicieron la investigación, hablabas del robo de polen, el robo de polen y la presencia de otros polinizadores. ¿Qué es ese robo de polen? ¿A qué te refieres cuando hablas de robo de polen y cómo la presencia de otros polinizadores está relacionada con esa condición? Sí. Bueno, en algunos lugares hay como
invasión de algunos polinizadores exóticos. Hay, hay 2 especies de abejorros exóticos que, que suelen invadir muchos lugares templados, ¿no? En montañas o lugares donde no hace tanto calor. Y, y a veces polinizan bien, es decir, entran a la flor por donde tienen que entrar, se llenan de polen, dejan polen y contribuyen con la fertilización de sus óvulos y el posterior desarrollo de semillas y frutos. Pero otras veces, por las características de las flores, les resulta más fácil de alguna manera por ahí romper la flor por abajo y tomar el néctar. Y de esa manera no contactan las estructuras reproductivas de la flor y pueden robar polen. Y eso se llama robo de polen, porque eh, se llevan polen o se llevan néctar sin depositarlo, ¿no? O de alguna manera destruyen una flor porque sacan néctar, tal vez no polen, eh, y impiden que otros polinizadores hagan su trabajo. Eso es parte de alguna manera de algunos de los problemas que generan muchas invasiones de especies exóticas, ¿no? Ya sean plantas o animales. Es un caso que también se puede dar a veces con los polinizadores. No es tan común porque muchos cultivos tienen como flores muy abiertas que son fáciles de polinizar por un número amplio de polinizadores, pero en algunos cultivos ocurre, por ejemplo, como la frambuesa. Mm. Fíjate, este lado del planeta donde sembramos, por ejemplo, café y cacao, hay una particularidad y es que como las flores son tan pequeñas, hay polinizadores que son altamente específicos. Y pensamos que las abejas está perfecto porque las abejas cumplen una función y la típica que reconocemos es a la apis mellifera, ¿no? A la abeja amarilla con rayitas amarillas y negras y son las que reconocemos habitualmente. Pero olvidamos que también hay otro tipo de abejas y hay otro tipo de polinizadores. Por ejemplo, si habláramos acá, cuando hablamos de frutales, por ejemplo, sabemos que la guanábana em, es una fruta que es polinizada por un cucarrón, le decimos nosotros, por escarabajos y se da de esa manera. Pero pensamos que todos son abejas y a veces cuando incorporamos solamente abejas dentro de nuestros ecosistemas agrícolas, estamos también generando un desbalance y eso no lo conocemos porque pensamos que estamos obrando bien porque estamos salvando las abejas, estamos cuidándolas y estamos trabajando con ellas, y no entendemos la dinámica que existe entre las poblaciones y cómo relacionarse. En ese caso, Lucas, ¿qué deberíamos tener en cuenta nosotros cuando trabajamos para estimular a polinizadores dentro de nuestros proyectos agrícolas? Bueno, hay como múltiples aspectos, ¿no? La abeja melífera es una abeja maravillosa que además de polinizar muchos cultivos, nos da medicinas, nos da productos, ¿no? Que también contribuyen con nuestra calidad de vida. Es importante para muchos pequeños agricultores o agricultoras como una segunda fuente de ingreso. Pero bueno, hay más de 20.000 especies de abejas. Entonces no podemos pretender que una sola especie, por más que sea muy buena, sea la mejor polinizadora en todos los climas de todos los cultivos del mundo, ¿no? Sería como decir, bueno, pensar que una sola variedad de trigo me va a servir en todos los suelos del mundo y todos los climas. Si alguien dice eso, mm, si yo digo eso me tildarían de loco, ¿no? Digamos, pero
Análogamente se dice, bueno, solo necesito la abeja melífera para polinizar y no tildarme de loco a nadie. Eh, y bueno, entonces, naturalmente hay limitantes. Y decir que un lugar no es apto para el trigo no es estar en contra del trigo. Básicamente es una realidad. O que en este lugar te conviene esta variedad y en este otro esta otra. Sin embargo, cuando uno piensa en abejas y polinización, también porque no se está acostumbrado a manejar la polinización, los razonamientos que se hacen desde el punto de vista agronómico son como eh, demasiado básicos a veces. Em, y bueno, en la polinización, como dije antes, hay más de 20.000 especies de abejas. Se necesita abundancia de polinizadores, pero también se necesita diversidad de polinizadores. Y bueno, hay que cuidar el hábitat. Y en muchos lugares la abeja melífera ya está. Entonces, en aquellos lugares que ya está, es importante de alguna manera manejar las densidades de la abeja melífera para que esas densidades no sean excesivas. Cuando uno pone demasiadas abejas melíferas, eso, bueno, no es bueno para las abejas nativas, también tampoco es bueno para las mismas abejas melíferas. Hay problemas que puede haber de enfermedades y bueno. Entonces es un manejo racional como el que uno haría para todo, ¿no? De la misma manera que uno cuando trabaja con el ganado, uno sabe que, bueno, puede realizar una ganadería regenerativa o una ganadería destructiva, por así decirlo. En el ganado nosotros tenemos los pastos y las vacas, y las abejas, bueno, tenemos flores y abejas, pero es el mismo razonamiento. Uno podría hacer una apicultura regenerativa o una apicultura destructiva, básicamente. Y ahí es clave, bueno, tener prácticas sostenibles y hacer buenos manejos. Y no pensar de manera por ahí demasiado básica, con un razonamiento binario. Estoy a favor o en contra del trigo, o estoy a favor o en contra de la abeja melífera, o estoy a favor o en contra de tener animales de cría, ¿no? Eh, Sí, es algo que se viene, que se oye para quienes somos apicultores, más que optimistas, somos, digamos que las personas que nos encanta la idea y que en algún momento queremos llegar a ser buenos apicultores, pero no entender las dinámicas de las poblaciones y cómo afecta la presencia de una especie en particular a las condiciones de ese equilibrio de ese ecosistema, es donde creo que estamos fallando. Y muchos de los artículos que tú has trabajado, porque has trabajado con en muchísimos proyectos de investigación con polinizadores, es lo que es, digamos que es la conclusión general, ¿no? Como qué tan importante es que nosotros como productores agrícolas entendamos y conozcamos cuáles son las condiciones de manejo de nuestro ecosistema y cuál es la mejor opción para desarrollar, entendiéndose desde mi punto de vista, no sé, tú me corregirás en un momento, si realmente la diversidad en este caso tiene, tiene la respuesta a a este reto, porque si no tenemos diversidad, pues estamos fritos. No sé cómo se vea desde todo lo que has estudiado y lo que has investigado, Lucas. sí, por supuesto, la diversidad no es lo único, pero todos los sistemas agropecuarios deberían tener como base la diversidad de vida en su diseño. Eh, Tiene un montón de beneficios y hay que aprender a planificar esa diversidad. Eh, mm, y, y básicamente, eh, por más que trabajemos en el mejoramiento genético, no vamos a poder reemplazar, ¿no? Digamos eso, miles de millones de años de evolución, eh, de, de complementación entre las distintas especies, de sinergia entre las distintas especies y también de redundancia parcial en algunos aspectos. Eso también es un aspecto positivo de la diversidad. Implica que podemos tener más de una especie que nos brinde el servicio que necesitamos si hay algún evento digamos, de sequía
proveeduría, etcétera. Así que básicamente es como que debería ser para todo el mundo la base de la cual empezar. Después hay un montón de otros aspectos que naturalmente son claves, ¿no? Eh, Algunos hablábamos recién, la siembra directa, por supuesto, pero la biodiversidad debería ser como una de las bases de la agronomía moderna. Si es que entendemos la biodiversidad como algo que está ahí y todos hablamos de biodiversidad, pero es que la biodiversidad se aplica en todos los aspectos de un ecosistema. Si hablamos de microbiología, por supuesto, es mejor tener diversidad de grupos funcionales de microorganismos activos en nuestro suelo. Si hablamos de plantas, pues es mejor tener diversidad de plantas porque así estimulamos no solamente la microbiología, sino también la condición de suelo y cómo se comporta este frente al ecosistema y a fin de cuentas irá evolucionando de acuerdo a la evolución de ese ecosistema. Y hablando de polinizadores, hemos hablado tú y yo aquí de que los polinizadores y los polinizadores, pero nosotros como productores agrícolas podemos como estimular esa presencia de polinizadores nativos o propios de nuestra zona. Lucas, que de acuerdo a lo que has investigado, ¿qué crees tú que son unas prácticas que nosotros como productores agrícolas podemos desarrollar o podemos implementar dentro de nuestros proyectos para estimular esa diversidad, no solamente de plantas, sino de polinizadores? Sí, sí, por supuesto, para estimular la diversidad de polinizadores necesitamos manejar los hábitats. Porque no podemos tener 100 tipos de cajitas distintas, una para cada especie de polinizador. Y entonces manejar los hábitats dentro de los paisajes agropecuarios. Que eso de hecho tiene muchos beneficios también para la abeja melífera, porque básicamente hábitats que son buenos para los polinizadores, la diversidad de polinizadores nativos también tiene beneficios para la abeja melífera en cuanto a diversidad de flores. En estos paisajes muy simplificados, a la abeja melífera le va mal porque solo puede comer un tipo de alimento, ¿no? Es como si nosotros quisiéramos comer solo pan todos los días. Bueno, llega un momento que nos vamos a empezar a sentir, ¿no? Como diversidad de nutrientes, micronutrientes, macronutrientes, necesitamos aminoácidos esenciales. Y las abejas también son animales y tienen también sus requerimientos nutricionales. Y esos requerimientos nutricionales, salvo honrosas excepciones, generalmente no suceden con una sola planta. Eh, Desde ese punto de vista es clave. Sí, eso creo que cuando entendemos esa dinámica y cómo aprovechar todo lo que tenemos dentro de nuestro campo es importante, ¿no? O sea, cuáles son esas alternativas que justamente yo tengo en mi finca, en mi chacra, en mi huerto, en mi rancho, mi finca, como queramos llamarlo, pero qué de eso que tenemos ahí podemos mejorar e implementar. A mí me gusta mucho el trabajo que he hecho. Hablamos de tu trabajo también con Lucas Andrioni acerca de los paisajes ecosistémicos, ¿no? Y cómo habían dejado unas franjas importantes de producción de otras plantas para estimular precisamente el desarrollo del cultivo grande, ¿no? Que eso, decirle eso a un productor, no les hace mucha gracia en principio, ¿no? Que le digamos, más o menos dame el 30% de tu terreno para que produzcamos otras plantas y ya no seas productivo. Eso es en esos ensayos y en esas investigaciones que han hecho, Lucas, ¿qué encontraron y cómo lo hicieron y qué encontraron? Em, sí, básicamente nosotros vemos que, como decíamos antes, ¿no? Grandes zonas que son heterogéneas se manejan de manera homogénea. Entonces, de repente en un lote o en una parcela se gana dinero en promedio, pero dentro de esa parcela hay muchos lugares, pequeños lugares, que pueden ser descubiertos con agricultura de precisión, donde se pierde dinero. Entonces, esos son los primeros lugares que vamos conectando para empezar a restaurar. Entonces, se sacan de producción muchas veces zonas que no son productivas, pero que desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad son perfectamente buenas.
hasta a veces son humedales y mucho más importantes para conservar la biodiversidad que tal vez zonas donde la soja rinde más, por ejemplo. Es un primer punto. El otro punto es que tener estas zonas de conservación hace que las zonas restantes sean más productivas. Eh, y también brinda un montón de otros beneficios, ¿no? Porque de alguna manera en muchos países como Uruguay, la agricultura es fuente de contaminación importante de las fuentes de agua. Eh, y eso que la eutrofización genera explosiones demográficas de cianobacterias, la gente se enferma, la gente no tiene agua potable. Y no es chiste. Montevideo se ha quedado sin agua potable, ¿no? La capital de un país, debido a, por muchos meses, debido a este tipo de contaminación. Por lo tanto, también eh, se tiene que empezar a ver otros beneficios y otras consecuencias del manejo agropecuario, y eso tiene que estar también en la producción, en la planificación del predio. Y empieza a ser legislación, ¿no? Eso en muchos lugares. Así que, bueno, de alguna manera hay múltiples beneficios que hay que tener en cuenta y también requerimientos de no contaminar, ¿no? Mm. Creo que esto que mencionas y en este instante es algo que también has venido trabajando mucho con el tema de la mirada de cómo trabajar con las comunidades y cuál es el impacto de las comunidades precisamente dentro de esos ecosistemas y cómo los ecosistemas, en este caso los agrícolas, impactan esas comunidades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos entender esa dinámica, Lucas, ¿qué es lo que deberíamos entender? O sea, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta nosotros como productores agrícolas que queremos ser responsables? ¿Qué deberíamos tener en cuenta de cuando yo quiero desarrollar mi proyecto agrícola? Aparte, tú decías diseño. ¿Qué debería yo tener en cuenta? Tiene que haber un diseño a nivel de paisaje, que eso por ahí no estamos muy acostumbrados, que eh, la configuración espacial es importante, de cómo el tamaño de las parcelas, cómo están distribuidos, eso tiene efecto, porque tradicionalmente estábamos como entrenados de que lo que yo cosecho depende solamente de lo que hago en mi parcela, pero en la realidad lo que yo cosecho depende de un paisaje. Los polinizadores se mueven, las plagas se mueven, las enfermedades también. En muchas veces en ese paisaje está mi vecino, eh, nos adaptamos a otros, y es clave, aprender a diseñar esos paisajes. Y bueno, eso es un curso en sí mismo, ¿no? Hay un montón de principios del diseño de paisaje que, de alguna manera, dentro de las ramas de la agronomía, tal vez la permacultura ha trabajado un poco, pero no tanto en estos conceptos más de ecología que nosotros trabajamos hoy en día, de cómo se mueven las malezas, de cómo se mueven los polinizadores, de cómo se mueven las plagas, de cómo generar redes de interacción. Como que ahora sabemos muchísimas más cosas para poder diseñar paisajes óptimos desde múltiples aspectos, ¿no? Que brindan múltiples servicios para las empresas agropecuarias y para la sociedad en general. Sí, sí, yo creo que lo que podemos rescatar y finalmente es entender que todo esto es una dinámica, ¿no? Que estamos dentro de un ecosistema y eso significa dinamismo, la dinámica de todos los actores de este ecosistema y cómo nosotros podemos interactuar con ellos y cómo impactar positivamente a todos estos proyectos. Lucas, de verdad, yo te agradezco. Yo sé que hay un millón, mira, hay 1,5 millones de preguntas que quisiera hacer de tantos trabajos que tienes y si de repente me aceptas la invitación para otro episodio para poder profundizar en un tema específico, pero no quería dejar pasar la oportunidad de ver cómo distintas cosas que has estudiado, cómo impactan en algo que llamamos ecosistemas agrícolas y cómo nosotros como productores agrícolas nos damos cuenta que lo que yo hago impacta a mi vecino y es algo que ya vemos continuamente. Dicho esto,
me gustaría pedirte, por favor, si hay una idea de la cual no hablamos en este momento, si hay alguna clave que consideres importante, si hay algo que creas que es imperativo dejarnos acá a la comunidad de bioproductores y a quienes nos acompañan en este canal de YouTube y en este video podcast, em, una idea que quieras dejarnos, ¿cuál sería esa idea para todos nosotros? Bueno, tal vez podemos pensar en una frase, como decir de alguna manera, eh, nutre la diversidad a todas las escalas y la humanidad cosechará resiliencia. Creo que necesitamos vivir, básicamente, ¿no? Sí, sí. Y para quienes hay muchísima información que has compartido mucho. De hecho, a mí particularmente me gustó mucho la charla TED que hiciste en Bariloche, creo, la recomiendo continuamente porque ahí hay claves y herramientas que podemos hacer como seres humanos, como productores, como consumidores, como habitantes del planeta. ¿Qué vamos a hacer y qué podemos hacer? Todos podemos generar el cambio y creo que es importante. Por eso el propósito de este canal es compartir herramientas, ideas claves para que puedas implementar. Así que pon en práctica alguna de las cosas que hablamos con Lucas acá en este momento que tan generosamente nos regalas tu tiempo. Lucas, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo y tu generosidad. Vamos a poner acá tu página web, que digo que es una bomba porque hay 1,5 millones de información que te encanta. Así que Aprendiendo también un poco de Instagram, así que ahí Lucas Garibaldi Agro, ahí voy colgando también varias cosas. súper, pues lo pondremos aquí y aquí ya tienes el maestro tuyo que es amigo, el que Lucas Andren, bueno, es maestro en este tema. Así que, queridos míos, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita, compartan este contenido, compartan estas ideas, estas claves. Pon una idea que está aquí, ponla en práctica, no acumules conocimientos, todo se pone en práctica y vamos a ver ese cambio que queremos encontrar. No seas envidioso, comparte. Así que, Lucas, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí, queridos míos, para cerrar el episodio, como siempre, aquí va el hechizo de siempre. Que la luz del sol ilumine tu camino, que la fuerza de las estrellas esté contigo y que la abundancia de la naturaleza y de la vida te acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente episodio. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.